Saludos, soy Dark, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews. Vamos con un nuevo análisis de una serie de figuras Lego Bootleg. ¿Y por qué Lego Bootleg? Pues porque tenía ganas de hacer un análisis de sets de construcción, aunque sean pequeños. Pero lo más importante aquí es que estas figuras, hasta donde tengo entendido, y corríjanme si estoy mal en la caja de comentarios, no existen de manera original en Lego. Ustedes saben que siempre voy a premiar las figuras originales sobre las figuras bootleg o sobre las figuras no oficiales. Sin embargo, suelo hacer excepciones, sobre todo con Lego, cuando no existen estas figuras de manera oficial o la marca en cuestión que fabrica este formato principalmente, que insisto, es Lego, no las ha fabricado o tal vez definitivamente no vaya a hacerlo. Y bueno, para este video tenemos aquí a los Caballeros Oscuros, esta serie de Batman que pudimos ver en Dark Knights Metal. Desafortunadamente ya no los vimos, excepción del Batman que ríe, en Death Metal, pero me parecieron interpretaciones bastante interesantes del propio Batman, que bueno, ya iremos dando algunos datos y analizando las figuras en orden, aunque claro, también nótese que tenemos aquí otro invitado que no pertenece a los Caballeros Oscuros, que es una figura de Batman, al igual que las otras 6 figuras que están detrás, pero esta es la versión de Batman v Superman, la versión de Batman interpretada por Ben Affleck, pero una versión diferente a la que tenemos incluso fabricada o diseñada por Lego. Más adelante también haremos una comparativa. Entonces vamos a empezar este análisis con The Drone o con la ahogada. Y bueno, nos vamos a ir en orden por el número de tierra al cual pertenecen estos personajes dentro del multiverso negativo o del multiverso oscuro propiamente dicho. Y bueno, vamos a cerrar también con esta versión bastante interesante de el Batman acorazado o Batman con la armadura con la cual pelea contra Superman en la película Batman v Superman. Como anticipamos hace unos instantes, la primera figura que tenemos es The Drone, la ahogada. Bruce Wayne, que es Batwoman en la Tierra -11 y que de hecho es un reflejo de la Batwoman de la Tierra 11, que al igual que esta no es Katie Kane, la Batwoman que digamos que conocemos más habitualmente por los... vamos a dejarlo por los cómics porque no quiero considerar lo que se le ocurrió hacer a CW, pero no me voy a quejar de eso en este momento. El video es para analizar esta figura. Entonces tenemos aquí a Bryce Wayne, que después de que los atlanteanos se levantaran en armas, ella se encargó de masacrarlos y de hecho combinó su ADN, o mejor dicho, el ADN atlanteano con el suyo para ganar pues los poderes o las cualidades físicas de los atlanteanos, y por eso de hecho quedó un poco deforme, pero también pues ganó todas las habilidades o los poderes de un atlanteano. De hecho está utilizando el tridente de Aquawoman en esa tierra. Me parece un personaje un poco trágico, Bryce Wayne, porque en ambas versiones, tanto en el multiverso de The New 52 como en el multiverso negativo o el multiverso oscuro, no sé, podemos ver que no termina precisamente bien. Se vuelve una villana aquí con The Drone y, dato curioso, en la Tierra 11, la que pertenece al multiverso de The New 52, termina siendo Batwoman Who Laughs o la Batwoman que ríe. No vemos que explote su potencial tanto como Bruce Wayne de la Tierra -22, que es el Batman que ríe, pero al final pues no termina bien ninguna de las dos versiones de este personaje. Acercándonos un poco más a la figura, me parece que esta es la figura tal vez más débil que tenemos en cuestión del detalle. No voy a criticar aquí tanto la mano de obra porque recordemos que estamos ante una pieza no oficial y bueno, por lo tanto, la marca que lo fabricó, que en realidad ni siquiera sé cuál es porque no tenemos ningún indicativo en la parte baja o en la parte superior de la base ni de la figura, evidentemente, pues no tiene el control de calidad que tiene Lego. Aún así me parece una buena figura respecto al diseño de la pintura, sobre todo porque recordemos que en este formato lo principal, al menos para el cuerpo de los personajes, pues suelen ser las impresiones. Y bueno, detalles adicionales donde sí los vamos a tener físicos, por llamarlo de alguna manera, van a ser las piezas de la cabeza, ya sea el casco, piezas de cabello, etcétera, y los accesorios. Aquí me parece que les faltó acentuarle un poco más la cintura en la impresión, claro está, pero por lo demás me parece bastante bien representado el traje o la indumentaria que utiliza The Drone o la ahogada.
Incluso en la parte trasera tenemos impresiones en los costados, cosa que no vemos de manera muy común en Lego, aunque hay figuras que también lo tienen. Vamos a tener impresiones también para los brazos y de hecho también para las piernas. En sus botas alcanzamos a ver líneas en gris bastante oscuras, por cierto, dependiendo del ángulo de la luz a veces no se ven, pero lo cierto es que está bastante bien ejecutada, considerando que es una figura bootleg. En todo caso, me parece que el punto más débil es la elección del color de la piel, ya que aquí la tenemos completamente azul y sí se nota un poco azulada, pero principalmente es color piel, ¿no? En los cómics. No recuerdo que sea de este tono azul. Me recuerda a un tono azul, no sé, al que vimos en ocasiones en Victor Freeze o qué sé yo, pero nada que ver con esta historia. Voy a retirar la pieza capilar para ver el rostro, y si nos ponemos muy estrictos, porque si tenemos aquí sobre todo la deformidad que se ve en los labios, tiene en la barbilla tiene una muy poco pronunciada en los cómics. Aquí, bueno, considerando el formato de la pieza para la cabeza, hubiese sido, yo diría, casi imposible recrearla. Me parece que está bien, exceptuando el ojo izquierdo o derecho, viéndolo desde frente, porque no recuerdo, ayúdenme a recordar en la caja de comentarios si lo pierde con la intervención quirúrgica a la que se somete ella misma, o solamente pierde el párpado y por ese motivo utiliza esta suerte de gogle, porque no es un parche como tal. Entonces me gustaría recordar ese detalle, pero por lo demás está bien. Voy a utilizar aquí otra pieza capilar que tengo de otra pieza, también es una pieza bootleg, solamente para ver cómo podría verse, valga la redundancia, sin el antifaz y sin su gogle, o sin su, no sé, visor monocular, si le quieren llamar de alguna manera en español. Me parece que es una figura bien ejecutada. Sobre todo también tenemos el símbolo del murciélago cruzado con dos líneas que a la altura, en la parte superior del pecho, casi en el cuello. Y en general es una figura que me agrada, pero como dije antes, me parece que es la figura más débil que tenemos en esta serie. También hay que considerar que cuando le ponemos su propia pieza capilar, el ojo casi no se alcanza a ver, pero de manera general me parece que es una buena idea, y sería yo muy feliz si en algún momento Lego la sacara de manera original y, claro, cuidara esta serie de detalles que acabo de mencionar y fuese una figura que luciera todavía mejor. Pasamos con Batman de la Tierra -12, que es una tierra donde fue básicamente asolada por Ares, y entre él y Diana terminaron derrotándolo. Al final, a pesar de las advertencias de Diana, Bruce se colocó el casco de Ares y se volvió el propio dios de la guerra. Se desquició a tal punto que incluso terminó matando a Diana, que en esta tierra era su pareja. Y bueno, aquí tenemos esta versión que lleva por nombre, sí, además de ser Batman, es Merciless, The Merciless, o el despiadado, como gusten ustedes decirle. Tenemos una referencia aquí a Wonder Woman bastante clara en el logo del murciélago, puesto que en el interior tenemos el logo en blanco, pero en el interior podemos ver en negro las dos Ws encimadas, desde luego, del logotipo de Wonder Woman. Me gusta bastante la impresión que tenemos aquí de esta figura. Algo que me llama mucho la atención es que tenemos, al igual que pudimos ver aquí en The Throne, vamos a tener dos piezas que, hasta donde tengo entendido, Lego no las ha fabricado, que van a ser las armas y el casco. Bueno, en el caso de The Throne, el visor con el cabello, y en el caso de Merciless, el casco como tal. Me parece que está muy bien ejecutado. Desde luego, una pieza diseñada específicamente para este personaje. Y creo que luce muy bien. La impresión que tenemos, bastante fiel a lo que pudimos ver en los cómics. Incluso no sé, vamos a llamarle la pieza de tela que tiene en la cintura, las cadenas, bastante bien impresas en un tono un poco más metalizado que el resto. Y de hecho lo que me agrada es que el casco lo tenemos con un acabado metálico, de hecho también con un acabado perlado, lo cual le da más vista a esta figura. Lo que me agrada también es que tenemos impresiones en la espada, que de hecho es la matadioses, porque datos, si únicamente siguen ustedes las películas, que
por tal motivo los invitaría yo a leer los cómics. En las películas, sobre todo en la película de Wonder Woman, en la primera, ella es la matadioses, no era la espada, pero en los cómics no, la matadioses es una espada que tiene la cualidad precisamente de acabar directamente con los dioses, aunque dependiendo del cómic hay versiones de la espada donde no puede dañar a seres que no sean divinos o que sean simples mortales. Y bueno, aquí la tenemos representada, me atrevo a decir que de una manera bastante fiel, como pudimos verla en los cómics, tanto en la forma como en los grabados que tiene en la hoja, que bueno, en el caso de esta reproducción es una impresión evidentemente. Aquí tenemos un pequeño defecto en el plástico, pero como dije antes, estamos hablando de un bootleg. Entonces creo que de hecho tendríamos que reconocer que tenemos un diseño bastante bueno de la God Killer o de la Matadioses, que me gustaría, insisto, ver en una pieza oficial de Lego, sobre todo porque estas figuras, aunque son figuras con el formato de Lego, yo pondría en duda su uso para niños bastante pequeños. ¿Por qué? Porque todas las piezas son rígidas. De hecho, es bastante puntiaguda esta espada, lo mismo que el tridente de The Drone. Lo mismo que las orejas del murciélago, que están un poco redondeadas. Todo esto es plástico rígido, entonces puede representar de alguna manera un riesgo para los más pequeños, pero para los coleccionistas definitivamente es una pieza que es agradable tener exhibida junto con otras de DC, o vamos, no necesariamente de DC, sino de este mismo formato de figuras de 2 pulgadas. Algo que estuve a punto de pasar por alto en esta figura de Merciless es que venía con una cabeza extra, que de hecho es el rostro de Bruce Wayne en la Tierra -12. Y lo podemos intercambiar, aunque aclaro que va a lucir un poco raro. ¿Por qué digo que un poco raro? Porque únicamente tenemos la cabeza y aunque está bastante bien ejecutada, tenemos el ojo faltante. Junto con la cicatriz ya vemos un Bruce Wayne un poco más centrado en años, puesto que la barba es canosa. No incluía una pieza capilar. Y aquí Bruce Wayne, al menos cuando es The Merciless o el despiadado, de hecho tiene el cabello largo, largo a la altura del hombro. Pero no sé, me parece que es una muy buena adición esta cabeza. Creo que está bastante bien ejecutada, pero creo que se ve un poco raro sin cabello. De cualquier manera, creo que está bien que también tengamos algún añadido aquí. Desafortunadamente, si queremos nosotros mostrarlo como lo podemos ver en los cómics, sin el casco, que de hecho podríamos, porque esta cabeza únicamente tiene impresos 2 ojos en rojo, no tiene ningún otro detalle. Podemos poner los ojos hacia atrás, colocarle en una mano como si estuviese sosteniendo el casco, y en caso nosotros de tener alguna pieza capilar blanca o gris, porque insisto, aquí Bruce ya está un poco más centrado en años, pudiéramos hacer una adaptación bastante interesante, pero bueno, desafortunadamente no teníamos esta pieza capilar. Vamos entonces con el que probablemente sea el personaje más popular de los Caballeros Oscuros. Ya tenemos aquí a Bruce Wayne de la Tierra -22, conocido mejor como el Batman que ríe, The Batman Who Laughs en inglés, y me parece que tenemos una adaptación bastante buena, sencilla, al igual que las otras figuras respecto a las piezas utilizadas, pero bastante buena, bastante bien ejecutada. Me gusta que tengamos en esta pieza impresión incluso en la parte de atrás de las piernas, con la parte baja de la gabardina, cosa que también pudimos ver en The Merciless. También tenemos impresión en las piernas, algo que Lego no suele hacer muy a menudo. No recuerdo yo una pieza que tenga impresión en la parte trasera de las piernas, pero bueno, aquí en esta serie de bootlegs sí la tenemos y podemos ver a la perfección, como dije antes, los límites o la parte baja de la gabardina, e incluso podemos ver los límites de las botas que utiliza. Para las botas solamente vamos a tener una serie de líneas. De hecho tenemos un ligero excedente de pintura en la bota derecha, pero nada que comprometa el valor de exhibición de la figura. Y vamos a tener también a lo largo de la gabardina esta serie de correas que personalmente me recuerdan una camisa de fuerza, lo cual creo que va bastante bien con el personaje, porque recordemos que Bruce se vuelve loco después de matar a Joker, y que terminara el cadáver exhalando una toxina modificada para que básicamente aquel que lo matara, que en este caso fue Bruce, era lo más obvio, Batman,
terminara volviéndose el nuevo Joker. Pero no se volvió únicamente Joker, sino que es Bruce Wayne, pero con esa locura que caracteriza a Joker. No perdió su inteligencia, su frialdad ni nada por el estilo, lo cual lo hace un villano bastante interesante y bastante peligroso también. Tenemos las manos en color blanco y tenemos aquí como armas un par de cadenas que podríamos contar como una sola pieza, porque aunque los eslabones evidentemente son piezas individuales, no es posible desacoplarlos. Y algo que igual no me terminó de convencer del todo, aunque esto también le llega a suceder al Lego, es que el tono de la piel se ve un poco azulado o un poco grisáceo. Pero digo que le llega a suceder al Lego, ¿por qué? Porque tal vez el color sea blanco, pero como se encuentra impreso sobre una pieza negra, llega a oscurecerse un poco, tal vez por la misma delgadez de la saturación del pigmento, no lo sé. Pero en general se ve bien, me gustan las líneas de expresión alrededor de la boca, los dientes amarillos para que contrasten, las encías también están bastante bien delimitadas, me agrada. Tenemos una pieza aquí para el cuello, simulando el cuello de el cuello de la gabardina. Evidentemente aquí en esta pieza no vamos a tener las dos correas que caracterizan el diseño del personaje, pero considerando la escala y considerando que es una versión que emula las figuras de Lego, creo que está bastante bien. Lo mismo que con las figuras anteriores, no la recomendaría completamente para niños. ¿Por qué? Porque los pinchos que tenemos en su visor de metal oscuro son rígidos, no son flexibles. En realidad todo el casco es una pieza rígida. También las orejas de su máscara de murciélago son bastante rígidas, pero también, como dije antes, como coleccionista creo que luce bastante bien. Vamos a darle un vistazo rápido al rostro de Bruce Wayne, o al rostro del Batman que ríe, porque me parece que es una versión bastante graciosa del personaje. ¿Por qué digo bastante graciosa? Porque al no tener que implementar los orificios para los ojos, ya sea con la línea blanca que tenemos en la mayoría de figuras de Batman, o con las impresiones rojas, como vimos en la cabeza completamente negra de la figura de Merciless, tenemos aquí dos ojos sí rojos, pero bastante pequeños, que parecen todo menos, no sé, parecen todo menos una versión de Joker o una versión jokerizada de Batman. Personalmente me parece una impresión de rostro bastante graciosa. La parte de la boca muy buena con el casco. Creo que a la perfección podemos identificar que se trata del Batman que ríe, pero sin él. Me parece que le ganó un poco la comicidad, que no va del todo mal con el personaje. Aquí, en caso de que no se hayan percatado, sí tenemos la impresión del símbolo del murciélago, aunque lo usa un poco cubierto. Vamos, lo trae en la coraza que utiliza como traje, pero está cubierto por algunas de las correas de la gabardina que utiliza, pero se alcanza a distinguir a la perfección. Lo tenemos impreso en rojo. Otra cosa que me agrada es que es una impresión metálica, de color metálico, la que tenemos para las hebillas, aunque creo que sí se excedieron un poco en saturación, pero de cualquier manera creo que es una buena representación de este personaje. Vamos a colocarle nuevamente el casco y también sus cadenas, y pasamos a la siguiente figura, que es una que me parece bastante interesante y que, de hecho, al igual que The Drone, tiene que ver bastante con su versión normal en los cómics. Vamos a dejar aquí al Batman que ríe y cambiamos de figura. Seguimos con Dawnbringer, que es el Batman de la Tierra -32, y es un Batman que evidentemente es también un Linterna Verde. De hecho, en su universo es el único Linterna Verde que existe, porque él recibió el anillo después de cuando aún era un niño, después de que sus padres fuesen asesinados, y se encargó, vamos, al contrario de como dice Batman en muchas versiones, que incluso lo repite Damian Wayne, justicia, no venganza. Él se encargó de vengarse, no de hacer justicia, o mejor dicho, su justicia era venganza. Y como llegó un punto en que los propios Green Lantern Corps se opusieron a él, terminó matándolos a todos. Es el único Green Lantern, es el único que utiliza la batería de OA. Y bueno, también al ser el único, pues evidentemente es el Green Lantern más poderoso que existe en su universo. Llegó a tal extremo que incluso mató al comisionado Gordon y a otros personajes que básicamente eran inocentes, o podíamos decir que no eran villanos, como se suele decir comúnmente. Eran de los buenos simplemente porque no estaban de acuerdo con él, y tal era
la oscuridad que tenía, pues digamos, en su interior, que incluso su rostro se deformó porque pues es únicamente un linterna verde que de hecho él crea su traje con forma de murciélago, bueno, parecida a un murciélago porque así él lo desea, todo en realidad lo saca del anillo. Previamente dije que era una versión que se parecía bastante a, digamos, a la versión regular porque en la Tierra 32 es donde Bruce Wayne recibe el anillo de linterna verde que pudimos ver aquí. Esta figura ya la analicé previamente, pero aquí Bruce simplemente tiene los poderes y es un héroe, vamos, a grandes rasgos, no voy a explicar por completo el personaje. Pero en el multiverso oscuro pues se vuelve un villano. Aquí me parece que tenemos impresiones muy buenas, sobre todo porque vamos a tener variación de tonos para las piernas, además de verde y blanco, vamos a tener gris en la parte superior de las piernas casi para llegar a la entrepierna. Y si han leído ustedes el cómic, digamos que Dawnbringer, que es el nombre de este personaje, no es Green Lantern, es Dawnbringer o el Destructor del Alba, Destructor del Amanecer. Su aspecto es el que más me recuerda de manera personal a la apariencia clásica de los superhéroes en la Golden Age y en la Silver Age, donde parecía que tenían, no sé, la truza por encima del traje, aunque evidentemente no era así. El logotipo combinado de Green Lantern con el de Batman, bastante bien logrado, aunque evidentemente en los cómics simplemente es el murciélago y el logo de Green Lantern es una proyección de luz que está sobre su pecho. Aún así, me parece que está bastante bien logrado. La deformidad que tenemos en el lado izquierdo del rostro, también bastante bien ejecutada. Y aquí tenemos un tono morado para la piel, aunque luce más grisáceo. Creo que esto es más adecuado a lo que le sucedió con la figura de The Drone. Aquí sí pierde un poco el parecido, aunque no se ve mal, pero aquí me parece que a pesar de todo luce bastante bien. Aunque es un Green Lantern, se cubre por completo el rostro y lo podemos ver. Aquí les faltaría una serie de conectores que fueran físicos, que de hecho los tenemos impresos en la parte trasera. También tenemos impresión en la parte trasera de las piernas. Los tenemos aquí impresos, pero no conectan en nada con el casco. Pero bueno, es un diseño bootleg y dentro de todo creo que se ve bien. Vamos a explorar un poco el rostro de este personaje. Y aquí, no sé, me recuerda por el tono morado. Creo que le faltan unas líneas en la barbilla, aunque sea de otra empresa. Me recordaría un Thanos Zombie si le ponemos esas líneas en la barbilla. O no sé, tal vez una especie de Mongul, de Déspero, si le ponemos un tercer ojo. No sé, tal vez estoy divagando demasiado, pero me parece que está bastante bien ejecutada aquí la deformidad en el rostro de esta versión de Bruce Wayne. Al igual que en la figura anterior, no es necesario que tengamos nosotros esta línea blanca porque el casco o la capucha que utiliza o la pieza pues no tiene ningún espacio para los ojos. De hecho, son únicamente las impresiones que tenemos de su visor en la propia cabeza del personaje o en la propia capucha. Creo que se ve bastante bien. Aquí vamos a tener un par de accesorios que de hecho en las figuras oficiales de Lego, de Lego o en las figuras originales, si nosotros ejercemos presión hacia adentro, las podemos disparar, pero nunca los he disparado en esta figura. Entonces, pues vamos a averiguar si pueden disparar o no, al igual que en una figura original, simplemente empujándola hacia adentro. Y sí salen disparadas, cumplen la misma función. Quiere decir que esto, bueno, también lo podemos considerar evidentemente un juguete. Vamos a la siguiente figura, a la penúltima figura de los Caballeros Oscuros. Y bueno, ya al final estaríamos cerrando nosotros con la figura del Batman acorazado. Tenemos aquí una figura, o la figura de un Bruce Wayne que ya no es Bruce Wayne, es un Bruce Wayne que dejó de ser humano. Tenemos aquí a Murder Machine, o la máquina asesina en español. ¿Por qué digo que dejó de ser Bruce Wayne? Porque aunque pudiéramos relacionarlo con el personaje de Cyborg, pudiéramos decir que es un Batman Cyborg, en realidad es un Bruce Wayne que abandona su humanidad para poder recuperar o para poder tener con él la mente digitalizada de Alfred, que muere de una manera bastante violenta a manos de varios villanos. Incluso Bane le parte la espalda, como en su momento vimos que se la partió a Batman en los cómics de la caída del murciélago.
Y bueno, Poison Ivy, Harley, Clayface me parece que también estaba ahí. Destrozaron a Alfred. Y él, bueno, había replicado, propiamente dicho, sus patrones neuronales en una IA. Y el propio Victor Stone o Cyborg fue el que le ayudó a poder, digamos, a poder incorporarle en un traje, aunque terminó deshaciéndose de gran parte de su cuerpo, tanto que ya podemos decir que incluso es una máquina. Entonces, Murder Machine o la máquina asesina es Bruce Wayne, que cedió completamente a la IA que llevaba por nombre el protocolo Alfred, y después sí terminó matando a Cyborg, al igual que a toda la Liga de la Justicia y casi a todas las personas en su planeta, o en el planeta Tierra de su universo, en la Tierra -42. Y bueno, aquí tenemos una representación de él bastante fiel a lo que vimos. Es de los diseños más sencillos incluso en el cómic. Aunque aquí vamos a tener también una máscara o un casco, una pieza exclusiva para este personaje, el cual me agrada bastante. La parte trasera luce bastante bien. Y en la delantera, en la luz que tenemos en el centro del pecho, podemos ver ahí que se alcanza a percibir un murciélago en un tono un poco más claro, lo cual creo que está bastante bien. Creo que le da muy buena vista al personaje. Vamos a tener aquí dos accesorios para las manos que están simulando ser energía. Evidentemente puede lanzar energía, ruido blanco, al igual que Cyborg también, porque de hecho manipula toda la tecnología con un pensamiento, así como lo puede hacer el propio Cyborg, aunque claro, no es un Batman Cyborg. Y bueno, son los accesorios que tenemos aquí para sus manos, aunque no sé, me hubiera gustado una serie de tentáculos, aunque sea uno, como a veces los tenemos en las figuras de Spider-Man, porque lo cierto es que suele también alargar sus brazos o sus dedos para utilizarlos de manera ofensiva o para conectarse con otras máquinas, aunque no es que lo necesite. Bastante bien ejecutada esta figura de Murder Machine. Vamos a retirar el casco como hicimos con los otros, aunque aquí no vamos a tener ninguna cabeza adicional, porque de hecho no recuerdo que se muestre en el cómic, y únicamente tenemos esta cabeza negra. Sí vamos a tener espacios en los ojos en la máscara, y bueno, únicamente es para que estas impresiones rojas a la altura de los ojos coincidan y podamos tener aquí la representación completa del personaje, que de hecho calzan a la perfección las impresiones con las aberturas que tenemos para el casco. Vamos con desde mi perspectiva, una de las versiones más poderosas que tenemos de los Caballeros Oscuros, que va a ser el Bruce Wayne de la Tierra -52. Ya tenemos aquí a Bruce Wayne de la Tierra -52, mejor conocido como Red Death, la Muerte Roja. Es un Bruce Wayne fusionado de manera literal con The Flash, con Barry Allen, puesto que le roba el poder de la Speed Force, pero sus cuerpos terminan fusionados. Y lo malo es que no terminan fusionadas las mentes. No es un nuevo ser, es Bruce Wayne. Aunque también la mente o la conciencia de Barry Allen comparte este cuerpo, básicamente es opacada por la de Bruce. La voluntad de Bruce es más fuerte y al final hace lo que él quiere, y pues la conciencia de Barry tiene que presenciar cómo arrasa la Tierra -52, porque todos estos Batman no tienen el código moral que tiene el Bruce Wayne, o que tienen las versiones de Bruce Wayne, o la mayoría de las versiones de Bruce Wayne o de Batman del universo de The New 52, Rebirth, Precrisis, etcétera, etcétera. Me parece aquí que tenemos una adaptación bastante buena. Me encanta el logo, puesto que no es un murciélago roto, es la combinación del logo de Flash con el de Batman, y el traje también pues evidentemente está adaptado para que la Muerte Roja o Red Death pueda utilizar o acceder a la Speed Force sin ninguna consecuencia. El casco me gusta el diseño, vamos, está muy bien adaptado, no tengo ningún problema con el diseño, aunque no termino de decidirme si es un casco de Flash que se parece al de Batman, o es un casco de Batman que se parece al de The Flash, pero al final me parece que está bastante bien. Tenemos impresiones también a los costados, en las piernas, en los brazos e incluso en la parte trasera. Creo que en ese sentido el diseño que tenemos de estas figuras bootleg es bastante bueno. Y al igual como pudimos ver nosotros con Merciless, vamos a tener también una cabeza adicional. Si retiramos nosotros el casco, vamos a encontrar una cabeza negra, lo mismo que vimos en Murder Machine, lo mismo que vimos en Merciless, pero tenemos aquí el rostro de
pues de esta combinación de Bruce Wayne y Barry Allen como lo pudimos ver nosotros en el cómic, y de manera general está bien, de no ser porque las partes moradas en el cómic, no recuerdo que fueran moradas, sí son un poco más oscuras, pero son algo así como cicatrices de la propia combinación del rostro de estos dos personajes, Bruce Wayne y Barry Allen de la Tierra -52, pero no se ve mal. En particular creo que hicieron un buen trabajo de diseño para el rostro, exceptuando el color. Yo lo hubiera puesto simplemente igual de color piel, pero un poco más oscuro. No sé, tal vez un poco más rosado, más rojizo, para que sí pareciera una cicatriz, pero está bastante bien, la expresión bastante iracunda. Solamente tenemos una impresión. Y aquí si agregamos otra pieza capilar, porque al igual que en Merciless solamente teníamos la cabeza adicional, pero si agregamos una pieza capilar adicional, pues se ve bastante fiel a como lo vimos en los cómics, porque sí llega un momento en el que se quita el casco o la máscara, como quieran decirle, y podemos ver a la Muerte Roja sin la misma, o a la Muerte Roja mostrando su rostro, al igual que en Dawnbringer. Vamos a tener también aquí estos accesorios que, además de que simulan según la posición como lo coloquemos, un poco a grandes rasgos la fuerza de la velocidad, también en teoría deberían de poder dispararse. Vamos a hacer la prueba. En Dawnbringer vimos que sí disparó, y aquí en Red Dead de una manera mucho más débil. El lado izquierdo, el lado derecho ni siquiera sale, pero vamos, al menos para exhibirlo, creo que está bien. Creo que al menos como figura de colección, y creo que sí lo podemos considerar así, aunque sea un bootleg, porque es una pieza que no tenemos disponible en Lego. Creo que cumple su función bastante bien. Personalmente me gusta más con la capucha o con el casco de Muerte Roja. Y bueno, aunque ya vimos que no dispara precisamente bien, o bueno, en concreto que dispara mal, porque uno de los accesorios o una de estas, no sé, ráfagas de energía, que en el caso de Flash pues sería energía eléctrica, se queda en su mano. Me gusta bastante, creo que está bastante bien lograda. Es uno de los cascos que más me gustaron, aunque en general creo que todos están bien logrados. Tal vez el único problema que tendría yo con los cascos, con la pieza, con la parte superior de la cabeza, con la cubierta de la cabeza, sería con The Drone, porque el ojo no alcanza a verse bien si lo centramos, si alineamos la cubierta de la nariz con la boca. Y el visor aquí le falta un poco de pintura, aunque esta se la podemos aplicar. Curiosidad. Regresamos aquí con el Batman que ríe. Dependiendo de la versión, van a cambiar el número de picos o de pinchos que tenga en su visor de metal oscuro. Aquí en esta versión bootleg tiene 8 en el cómic, y en muchas figuras de otras marcas, claro está, otras escalas, otros estilos, tiene 10, y en la versión móvil de Injustice tiene 12. Pero bueno, esto queda como curiosidad. Hasta aquí terminamos con los Caballeros Oscuros, y vamos con la versión acorazada de Batman que pudimos ver en Batman v Superman. Tenemos aquí ya esta versión bootleg del Batman acorazado, Batman con armadura que vimos en la película Batman v Superman, de esta versión de Batman interpretada por Ben Affleck, que de manera personal me encanta. Y aquí creo que es justo y es válido decir que el diseño bootleg superó al diseño original, porque tengo aquí esta otra pieza que también es un bootleg. Ya lo analicé en otro video, desde luego aquí en la lista de reproducción de figuras bootleg, claro está, pero esta es una réplica del diseño tal cual de Lego, y aunque no se ve mal, creo que el detalle y el uso de piezas exclusivas en esta figura hace que luzca mucho mejor. No sé, me encantaría que en algún momento Lego sacara esta versión de esta figura, porque como dije antes, siempre voy a priorizar yo las piezas oficiales sobre las piezas bootleg, salvo que estas no existan en una versión oficial. Y si aquí pueden decirme, Dark, si las priorizas, ¿cómo es que tienes este Batman bootleg si existe en Lego? Bueno, porque lo compré después de que ya había dejado de estar en el mercado el set que incluye esta pieza, y pues básicamente por eso tengo solamente este Batman, pero espero en algún momento conseguir el set, aunque vamos a centrarnos ahora en el análisis de esta
en el análisis de esta pieza, de esta versión del Batman acorazado que tiene partes muy interesantes. De entrada, podemos ver que tenemos piezas acorazadas para la cintura y la parte pélvica. Para las piernas también están acorazadas. El pecho, la capa la tenemos rígida aquí, cosa que muy difícilmente, o no recuerdo yo que hayamos visto en Lego. Y tenemos una pieza exclusiva para el casco, o bueno, no nada más para el casco, que es una versión en esta escala o para este formato de lo que pudimos nosotros ver en la película. Además de que, bueno, también tenemos aquí la barba en el rostro de Bruce Wayne, aunque esto también lo ha hecho Lego en otras piezas de Batman. Otra cosa que me agrada bastante son los accesorios, ya que el Batarang, aunque sí tiene la parte para poder sujetarlo, bueno, para que la figura lo pueda sujetar, es la versión del Batarang que vimos en la misma película, lo cual me agrada bastante porque pues no tenemos el Batarang clásico, que si bien le queda a todas las figuras de Lego de Batman. Cuando tenemos algo un poco más específico, creo que le da un poco más de vista, un poco más de identidad incluso a la figura. Tenemos también la lanza de Kryptonita, que utiliza en la pelea contra Superman, con la misma lanza que utiliza Superman después para matar a Doomsday, que aunque me gusta mucho esa trilogía de Zack Snyder, por Dios que le hicieron a Doomsday, pero no vamos a hablar aquí de Doomsday. Creo que está bien ejecutada y de hecho es una pieza color verde translúcido, como la punta. Todo lo que vemos en gris es una aplicación de pigmento. Es una sola pieza y aquí listo. Ya me dejó de traicionar el autofocus. Es una sola pieza, no podemos nosotros retirar la punta. Y estoy completamente seguro de que es una sola pieza, puesto que hay partes donde la pintura se ve un poco más delgada, sobre todo a la mitad del asta de la lanza, donde por fortuna la puede sujetar, bueno, donde la sujeta la figura, pero sí se alcanza a percibir que el color nativo de esta pieza es este verde translúcido, que por cierto, bastante buena elección de color, puesto que queda a la perfección con la kriptonita. Y listo, ya me dejó de traicionar de nueva cuenta el autofocus. Aquí sí se alcanza a ver cómo, a pesar de que la pintura es bastante oscura, por momentos pudiera llegar a transparentarse, pero bueno, no hay tanto problema en realidad. Vamos ahora a desarmar la figura, porque me parece una figura bastante interesante por todas las piezas que contiene. De entrada, esta armadura, los brazales, el casco e incluso las piernas son piezas diseñadas exclusivamente para esta figura. Incluso los invito a que comparen esta pieza del pecho con la versión que tenemos la versión que existe, para que podamos ver en Batman v Superman. Lo único que le faltaría sería la correa con la cual se sujeta el lanzagranadas, con estas granadas de gas de kriptonita que utiliza, pero en realidad la placa de protección del pecho, las sombreras, vamos, toda la armadura es una réplica para este formato de la versión que vimos en la película. Y es aquí curioso que marcas bootleg hagan versiones especializadas para una sola figura y, bueno, a diferencia de Lego, en realidad, se cayó Merciless. Bueno, no hay problema. Y bueno, eso es algo que me llamó mucho la atención de esta figura, por eso quise agregarla a la colección. Pero para no alargar más esto, vamos a ir retirando las piezas de la armadura. Podemos ver aquí el casco, como tenemos orificios tanto para la boca como para los ojos. Para el rostro o para la cabeza vamos a tener dos rostros, uno con el visor en azul, porque los ojos brillan en azul, aunque me parece que es un azul demasiado pronunciado, pero no está mal. Y vamos a tener también otro rostro, pero sin el visor, aunque si se lo colocamos, los ojos no quedan del todo bien posicionados, de hecho no se ven. Aquí sí necesitaríamos la barra blanca, pero bueno, para eso existe esta impresión donde nosotros podemos hacer que se vea pues perfectamente bien el casco colocado. Vamos a retirar la parte superior del pecho y podemos ver que esta se compone en realidad de dos piezas, ya que la capa la podemos, no puedo desprender la capa y no quiero forzar esta pequeña pieza. La capa se sujeta por la parte trasera, de hecho alcanzamos a ver ahí el punto de inserción.
y también por la parte superior, pero en realidad pues está bastante bien. Las sombreras no comprometen el movimiento de los brazos, claro, bueno, no tanto hacia arriba, si lo van a comprometer, pero no más, vamos, para poder moverlos, al menos hacia abajo y hacia enfrente, no tenemos ningún problema. De hecho, vamos a colocarlo de nuevo. Aquí lo tenemos colocado y podemos ver que hacia enfrente y hacia arriba, pues no tenemos en realidad ningún inconveniente. Para las manos, de hecho, vamos a retirar únicamente una mano. Y vemos los brazales, que son exactamente iguales, en realidad están espejeados, no tienen una parte baja y una parte alta, pero me encanta que tengamos las cuchillas que utiliza Batman en los antebrazos aquí. Vamos a colocarlo de nueva cuenta para retirar las piernas, porque en las piernas vamos a tener 3 piezas de armadura, tenemos 2 para cada una de las piernas y tenemos también la pieza de la zona pélvica. Y bueno, tenemos aquí el cuerpo de la figura sin la armadura, aunque debo decir aquí que tal vez estoy exigiendo demasiado, pero me hubiese gustado que tuviéramos aquí el cuerpo o la impresión del cuerpo de Bruce sin el traje, porque de hecho, si ponemos atención, la impresión es el mismo diseño que tenemos nosotros en la armadura. Me hubiese gustado ver aquí el logo del murciélago, que sí, cuando está utilizando su armadura, pues evidentemente no es visible, pero me hubiese gustado tenerlo presente también en la figura, aunque seamos honestos. No es que lo vayamos a exhibir sin la propia armadura. Vamos a ensamblar de nuevo este Batman acorazado. Ponemos primero la protección de la cintura y la zona pélvica, ponemos los brazos, las piernas, quiero colocar el pecho, ni siquiera he retirado la cabeza, voy a colocar los brazos, si no va a entrar. Vamos a colocar aquí la cabeza, tratar de que quede pues centrada más o menos. Y colocamos posteriormente el casco. Aquí ya tenemos a nuestro Batman acorazado. Y bueno, en fin, hasta aquí el análisis individual de cada una de las figuras. Vamos a verlas juntas, estas 7 figuras por última vez para cerrar nuestro video, para cerrar nuestro análisis de esta serie de Batman. Hasta aquí este video de análisis de las figuras bootleg en el formato de Lego de los Caballeros Oscuros, junto con este invitado, con el Batman acorazado de la película Batman v Superman. Ya saben que no recomiendo tiendas, pero lo que sí les puedo decir es lo que hice para encontrar estas figuras. Las compré en línea y lo único que hice fue buscar en Google Lego bootleg, Batman Dark Knights, y salieron. Y bueno, revisar las opciones que aparezcan para ver las mejores opciones de envío, de calidad de fotografías, de precios, en fin. Pero en realidad lo único que hice fue buscarlas en Google. De hecho, no entré a ninguna tienda en específico hasta que las adquirí, pero en la misma búsqueda de Google ahí las pude encontrar. El precio oscila entre $1.50 y $2 más o menos por figura. En fin, como dije antes, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre: suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si el video les gustó, dejen su like. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo, /económico para este espacio. Y sin nada más que decir, yo les deseo un excelente día, tarde, noche. Yo soy Dark, esto fue Dark Reviews y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima.